con los brazos abiertos en esta radio tan querida para mí. Bueno, venís a dar un taller hoy, nos estabas contando. Sí, justamente. Ahora en un par de horas nomás se va a dar un taller sobre simpatías, mancias y soluciones. Se llama así, simpatías, mancias y soluciones. Es un taller que incluye el manual, se trae manual, se le da a los participantes un manual. Consta de 13 enseñanzas. 13 con enseñanzas para la simpatía para la plata, para la salud, para la pareja, para muchas cosas. O sea, 13 enseñanzas específicas, 13 simpatías específicas muy buenas. Simpatía 13... se llama cuando hacer algo como hasta para mira, hay algo. Una de ellas que se enseña a hacer un amuleto con savia y con unas monedas y demás para llevar sobre el cuerpo para la plata. Por ejemplo, hay otra cosa que se enseña... Para que no te falte. Para que no te falte. No te vas a hacer rica, pero para que no te falte es el como, dinero. Por ejemplo, viste que la gente anda con $1 en la billetera. Eso es una simpatía. Una simpatía. Pero acá son cosas ya probadas y muy probadas. Más profundas, digamos. Lo que es que yo hace más de casi 30 años que enseño, entonces cosas comprobadas de que son efectivas. Se reunieron 13 enseñanzas así, como atar un hilo tuyo con un pelo de tu marido y un pelo tuyo, y tener... al marido siempre contento, digamos, siempre dulce, siempre que no mire para otro lado, ¿viste? Con un cabello tuyo. Funciona. O sea, si la haces bien, funciona. Obviamente, si un día se te pierde el pelo, busca otro, ¿viste? Claro. Bueno, el aplauso. Pero es un cabello de cada uno, se enredan con una cinta, se tornean en la muñeca, como si fuera esas cintitas que uno tira atrás. Sí. Bueno, hay varias simpatías, pero hay que hacerlo de determinada forma. Pero tiene que tener pelo largo, ¿cómo te...? No, se puede hacer. ¿Y si es calvo? Buscar pelo de vello, buscar pelo de vello. Bueno, pero te quiero decir, hay muchas simpatías, como la plata, para que la plata se reproduzca, o sea, por trabajo, estamos hablando, ¿no? Claro. Hay otra que es una simpatía que se enseña con la sal, para descargarte, como hacer un círculo de sal, colocarte adentro con las palabras y demás, para descargarte de lo cotidiano, del día, de las cargas emocionales, de los conflictos, como quien hace, vos llegas a tu casa del trabajo y te bañás un baño de higiene para sacar de las impurezas con que te contaminaste durante el día, de la tierra, la transpiración y demás. Pero no te limpias el campo energético de las impurezas que te contaminaste del trabajo, de la mala sonda, de las envidias, de cosas buenas o malas que hayas podido vivir durante el día. Entonces esto es una descarga con sal que se enseña, muy sencilla, que es para que la persona pueda hacer antes o después del baño de higiene, para hacer una descarga física y una descarga emocional también. ¿Para qué cargar suciedades de un día para el otro o cargas que van pesándote? Bueno, este taller es de simpatía, que se va a repetir el mes que viene también, porque hay más gente interesada de la que pudimos poner para hoy. Es como 1 hora y pico, más o menos. Sí, 1h30 a 2 horas, más o menos, 1h30 a 2 horas. Y el mes que viene, además, empezamos con lo que han pedido Cabash. Porque han pedido durante todo el año pasado Cabash, y yo era media reacia a enseñar Cabash. Yo quería enseñar Neferish primero, que todo el mundo supiera Neferish. Ahí va, antes que avances, porque viste que el público se renueva. Explícanos la diferencia entre Cabash y Neferish. Bueno, el Neferish es una ciencia del antiguo Egipto, nacida en la dinastía 18, la ciencia sagrada, que enseña, son 67 lecciones de vida que hay enseñanzas, simpatías, meditaciones, algunas cosas con filosofía, otras con posiciones, otras con horarios en que se hace o se invoca, para acciones de vida, para situaciones del ser humano del diario vivir, para mejorar calidad de vida. ¿Tá? En aquel entonces fue creada por los sacerdotes de Nefertiti, con los grandes hierofantes, fue sacado de ver que esto que se lo podemos enseñar, esto es muy complicado, esto no. Esto es más sencillo, es una cosa muy eficiente, pero es más sencillo como práctico para enseñarle al pueblo que no eran sacerdotes, no estaban en la beta mística de cómo hacer las invocaciones. Entonces se juntaron una determinada cantidad de enseñanzas y se hicieron el compendio de Neferish para enseñar abiertamente al pueblo. Quien quisiera aprenderlo abiertamente, sin costo, sin tener que traer ni granos, ni oro, ni cosas a cambio de, ni patos, como se hacía, todo por canje, a cambio de dar esa enseñanza, para mejorar la calidad de vida, porque hay gente que vivía muy cerca de las ciudades, pero hay gente que vivía en poblados lejanos, había en medio del desierto, hay gente que eran nómades, precisaban tener... Todos los egipcios seguían estas reglas. Sí, por supuesto, sí. Cuando el Estado marcaba que una cosa se debía enseñar abiertamente, es como la escuela pública y laica, esto era como una cosa pública y laica. Si no querías hacerlo, bueno, no te obligaban a traer a tu familia a aprenderlo, pero era una cosa que se dio como una especie de decreto de gobierno, que se enseñara una enseñanza a sus pueblos que pudieran tener mejor calidad de vida si querían aprenderla. Fue como una cosa. Mientras que Cabash era ya más profundo, más alta magia, era más para iniciados y sacerdotes.
Kabash es la más elitista. Claro. El Kabash, Más para sacerdotes, sí, digamos. para ¿no? sacerdotes, para otra casta. hierofantes, para la casta sacerdotal. No te olvides que la élite de la pirámide egipcia estaba el faraón, después los sacerdotes, Claro. después el general, o sea, la parte de las armas, después vienen los artesanos, después está, o sea, la clase social era faraón, sacerdote. Y en algunos reinados los que gobernaban más eran los sacerdotes. Claro, Eran los sacerdotes en este caso eran los que hacían sacerdotes, sacerdotisas, caballo. digamos, sacerdotes hombres o mujeres, hierofantes o sumas sacerdotisas mujeres, eran los únicos poseedores de la sabiduría del caballo. ¿Y qué época estamos hablando? En todas, Mira. pero sobre todo en la 18, que fue cuando más se profundizó esto. Ujú. Pero en todas, el caballo siempre existió hasta el final de los tiempos y desde el comienzo. Y Era una suerte de un compendio hermético de alta magia, de alta y el faraón no, No, el faraón estaba por arriba bien en el mal, el faraón le hacían todo. Estaba protegido por los sacerdotes, digamos. Claro, el faraón era el hijo de Ra en la tierra, el hijo de Dios en la tierra, el fará, el hijo de Ra, El dios sol, ¿no? el dios sol. Y en algunos casos hemos tenido en nuestras historias, la historia de la civilización, faraones muy místicos como Akenatón, que sí eran sumos sacerdotes porque tenían una beta mística. Pero el que no quería entreverarse con la mística, hubo otro, que fue un gran faraón, Ramses, sobre todo Ramses II, Sesostris II, que fue un gran conquistador de tierras para el nuevo para Egipto, fue el faraón más conquistador, y fue uno de los faraones más longevos, vivió 73 años, reinó 73 años, murió de muerte natural, no lo mataron. O sea, él fue Sesostris, Ramses II, porque Ramses fueron 3, pero este es el 2, que más reinó, y él no fue un faraón místico, él fue un faraón militar, totalmente guerrero, le interesaba la conquista, las batallas, el avance, las tierras, digamos, tener más tierras para su gente, ¿verdad? En cambio, Akenatón fue un faraón místico, pero también existió mucho antes de la existencia de Akenatón, en la época de Keops, en la dinastía 3, el primer legado de la historia arqueológica de un faraón muy místico que fue Keops. Ahí fue la creación de las pirámides en la época Yo te iba a preguntar las pirámides. Claro, ¿no? fue el Keops, Keferim y Selilo fueron los 3 faraones que fueron los grandes unidos con los arquitectos o los hacedores de obras, que fueron los cuando hicieron la pirámide. Y eran muy místicos, con las pirámides tienen toda una simetría matemática Sí, sagrada. Sí, Sí, claro. una simetría matemática muy sagrada. Perfectas, ¿no? ¿Eh? Perfectas, por donde entra la luz. Sí, por donde entre, como mira, te cuento. Yo estoy comprando una casa en este momento en Montevideo, una casona grande que estaba para reciclar, va a haber que reciclarla, va a llevar unos meses de poder ser abierta, que es justamente para centro de estudio, que se va a poner allá en Montevideo. Y me están hablando ya de dónde tengo que colocar espejos. Es increíble, la casa no las tengo todavía la llave porque está en trámites, pero ya me están hablando de dónde colocar espejos, de no espejos, en qué habitaciones, porque cada espejo tiene su alma, me dice. ¿Es bueno tener espejos Sí, en sí. la casa? Y quieren que hay una pared donde me piden 5 espejos iguales. Tengo que comprar 5 espejos iguales, uno a 10-15 centímetros del otro, como un Drosley, ¿viste? Colocados así, porque cada uno tiene su alma y cada uno emite su luz. Va a llevar el haz de luz que entre por la ventana, cómo se refleja en ese espejo y va a expandir, cómo se refleja en el de al lado y va a expandir. ¿Y cómo van a hacer por detrás de los espejos que la luz refracte y vaya? Entonces me dice, vamos a seguir el patrón de las pirámides por dentro de la casa con esos espejos. En una esencia muy pequeñita, estamos hablando lo que eran grandes haces de luces que hacían por medio de las pirámides, los huecos, como reflectaban las luces, llegaba hasta la cámara sepulcral, digamos, hasta la parte donde estaba la máscara del difunto. Lo van a hacer con espejos, o sea, ¿cómo van a hacer que las haces de luces refracten? Y dicen, vamos a seguir el principio de las pirámides. O sea que en una casa que se va a hacer un centro de estudio, van a hacer eso. Sí, las luces llegaban hasta los lugares más recónditos donde ellos querían que llegaran. ¿Ah? Si vos ves, hay muchísimas pirámides que no han sido descubiertas todavía, hay muchas tapadas por la arena, en muchos países, no solamente en Egipto. Yo considero que no hay tierras sin pirámides. Lo que pasa es que no han sido encontradas, algunas están tapadas por milenios de sedimentos y parecen montañas. Pero se han descubierto día a día, se descubre más, se han descubierto en Atlántico, en Antártida, bajo hielo, hace poco se descubrió otra, hace poquito se descubrió otra en Egipto, no sé qué rumbo hubo, en las tierras apareció que hay una pirámide abajo. O sea, hay muchas que no han sido descubiertas. Y todas tienen el mismo concepto, el llegar a la luz hasta donde ellos quieren que llegue. ¿Ah? Y Entonces te digo, sí. Cabash, volviendo al mismo tema, nació, ¿no puedo decir cuál es el origen de Cabash? Mira, el mismo origen de la civilización humana, porque se supone que Cabash fue un legado a los egipcios, fue legado por los grandes maestros que vinieron de más allá del sol. Si esos maestros fueron atlantes, de las No tierras se sabe. sumergidas de Lemuria,
si eran de Poseidones, si eran extraterrestres o de dónde venían esos grandes dioses. Y eso lo dejo a la interpretación de cada uno, porque nadie tiene la verdad absoluta. Pero supuestamente Kabash es una enseñanza legada del tiempo. No fue creada por los egipcios, ya la recibieron ellas, ella hecha. Entonces fue siempre conservada en el cofre del Banerca, el cofre de la sabiduría, y no, solamente se transmitía de civilización en civilización, de casta a casta sacerdotal. Recién, no hace mucho, un gran maestro empezó a escribir libros sobre Kabash, el maestro Roland, para ser exacto, empezó a escribir libros sobre el Kabash y abrir ese portal al más allá, abrir ese portal a lo que fue esa gran civilización y esa gran ciencia del Kabash del Antiguo Egipto. Y bueno, dado que él abrió ya hace tantos años el Kabash, lentamente hemos ido empezando a abrir nosotros, a mostrar en pequeñas partes lo que es el Kabash para los que quieren ser poseedores de esa sabiduría. Obviamente, hay dos, pues yo te decía, hay dos niveles. El nivel principiante para aquellos que les gusta, díganme que vos veas que vibran con eso, pero que no saben nada, no saben ni qué es la magia, ni qué es la ciencia egipcia, ni qué es ser un sacerdote, para ese tipo de lenguaje que vos decís, si ves un espíritu, ay, berizo, te dice. Y nosotros manejamos con espíritus, por supuesto. Y otro, ya a nivel más profundo, para ya aquella gente que esté en un camino místico, por decirlo de alguna manera, que ya no tenés que explicar tantas cosas porque ya las tienen sobreentendidas por el camino que están transitando. Pero sí se va a empezar, es el comienzo de empezar a dar Kabash en el litoral. Y por lo menos de mi parte, no, yo claro, no digo que ya lo estén dando, pero de mi parte... me quedé encantada con lo que decías del maestro Roland. Yo una vez leí unos libros, porque él hizo son hermosos, tiene unos libros muy lindos, son hermosos. Y una vez vinieron acá para promocionarlos, y nosotros hicimos nota y todo, y me regalaron esos libros. Y él también habla de la meditación en pequeñas pirámides, que vos te podés hacer una pirámide en tu casa para meterte adentro y meditar. Las pirámides son buenísimas, te puedes hacer, como decía el maestro, está totalmente correcto. Él nos enseñó siempre cómo hacer las pirámides para sanación y para potenciar sanación. Porque vos podés hacer una pirámide a escala, por supuesto, bien hecha, y podés poner desde un filete de carne, si te lo vas a dar a un enfermo, o el plato de comida un rato, para que se potencie esas vitaminas y que esa persona coma, y que no se le vaya en el cuerpo, sino que lo absorba, que tenga más nutrientes lo que está comiendo, como para poder dejar una medicación, las pastillas una noche, y que al otro día esas pastillas tengan más potencial. ¿Y un enfermo se puede estar ahí en la pirámide? Sí, por supuesto que sí. Hay casas, yo tengo un iniciado particularmente en Montevideo, que tiene un cuarto en su casa donde tiene una pirámide arriba, ¿tá? Y él se sienta determinadas horas, él tiene una enfermedad muy jorobada, y bueno, y se ha logrado autocurar a sí mismo con la pirámide. ¿Eso que capta energía? Es un generador, un captador energético. O sea, no solamente la crea, sino que la sabe manejar, la potencia, para que la persona que sabe cómo usar la pirámide, que se le enseña cómo usarla, sea capaz de recibirla y el 100% sea, o el 99% por lo menos sea asimilado, no se pierdan. Son generadores, es un generador de energía en cierta forma la pirámide. Pero sí, los libros de más Roland son sabiduría en palabras, ¿tá? Es un gran sabio, un gran conocedor, un gran, digamos, el que redescubrió el Egipto antiguo, el que nos enseñó a nosotros. Yo soy discípula de él, ustedes saben que yo me formé en el Instituto de Montevideo, y bueno, va más allá de lo que pueda decir con palabras, lo que uno siente cuando habla de él, ¿no? Lo que pasa que lamentablemente cuando uno viene, viste, a veces no se pueden contar toda la historia porque lo damos sobreentendido que todo el mundo lo sabe. O sea, uno no nace de gajo, nace de algún lado. Yo me quedé enganchada con lo de las pirámides, ¿no? ¿Quiénes las construyeron? ¿De dónde trajeron las piedras? ¿Cuántos trabajaron? ¿Cuántos años llevaron? Todos misterios que no hemos sabido. No se han podido descubrir, pero te explico. Con la parte racional han tratado de 1000 formas diferentes los arquitectos de toda parte del mundo de emular, de poder hacer algo parecido, y no se llega, no puede. Hay una sabiduría, hay una sabiduría que es SECAC, se llama SECAC. T-Z-E-K-A-K, SECAC. SECAC es la sabiduría del escarabajo, del Ofir. Por eso el símbolo del Ofir para nosotros es el Ofir, el escarabajo. El escarabajo sagrado, el que se sacaba el corazón del difunto, se ponía en el vaso canopo y se colocaba el Ofir, un escarabajo en el corazón antes de momificar. Es la simbología de cómo se hacían las pirámides. El escarabajo lleva sobre su cuerpo 25 veces su peso. El escarabajo puede hacer levitar. El escarabajo, cuando tiene un objetivo, va directo. Separas un macho en una hembra y el bicho va directo. Pasa tierra, pasa aire, pasa agua, no hace esquivos, digamos, va directo. Entonces,
Se supone, por los nuevos legados que se han encontrado de papiros y de estelas escritas en jeroglífico, de escritura cuneiforme, en pirámides y en otros monumentos, que hubo una digamos, no puedo decir especie porque no son especies, una forma humana que vino muy parecida a escarabajos, que fueron los grandes hacedores de las pirámides, que tenían la posibilidad de hacer levitar esas rocas y de levantar 25 veces su peso sobre su cuerpo y enseñar esa técnica a quienes eran los principales constructores. Claro, porque además lo que pero se supone, digamos, no los hemos visto. Está una piedra sobre la otra sin cementación. Sí, digamos. sin cementación y no cabe una gilet. Es lo que pasa cuando yo estuve en Machu Picchu, por ejemplo, y es lo mismo. Las pirámides son pirámides, ¿eh? Claro. Conste. La misma técnica usada en Egipto se usó en América, se usó en Oriente. ¿Entendés que en aquellos milenios los continentes no estaban separados? O sea, es como si vos me decís, vengo yo con un grupo de iniciados para acá y uno se va para Salto, el otro se va para Freyventos, el otro... O sea, estamos en diferentes tierras, claro, pero es todo el mismo país, cuanto más el mismo continente. Sí, milenios después se separaron. Los templos, vos los ves y son terribles piedras que vos pensás, ¿cómo sin una grúa pudieron levantar? Pero estamos hablando de las pirámides. Están pegadas una a la otra las piedras y no pasa pero ni un, hay otras nada. Construcciones en el Tíbet, en la India, en desfiladeros, en el centro de un cráter de un volcán, donde vos ves que la cara que muestra el mundo son unas construcciones de unos templos o lugares sacerdotales como el Charpori, arriba del Tíbet, en la punta del Everest. ¿Cómo construyeron eso en esos lugares? O sea, ¿cómo excavaron la piedra viva y hicieron esos lugares tan majestuosos? Y no estamos hablando de pirámides, estamos hablando de construcciones magníficas, hechas por seres y mentes magníficas, que lamentablemente no existen, ¿no? Y no están, no hay cómo volver a reproducir eso. O sea, esa enseñanza, los que estuvieron poseedores de esas enseñanzas arquitectónicas murieron, no quedaron legados de eso. No quedaron legados de eso, o sea que no lo van a poder reproducir nunca. Son esas cosas que pueden haber muchas hipótesis, pero son legados de otros tiempos, de otras civilizaciones, ya sea de acá o de afuera, o del futuro, o del pasado, pero que vinieron, ayudaron un salto evolutivo muy grande a la civilización humana, que aquel entonces era humanoides viviendo a la orilla de los ríos o cazando, pescando, le hicieron un salto evolutivo muy grande, dejaron su descendencia. Y ahora, pero siguiendo esa misma línea que vos decís, las mismas enseñanzas del Kabash de Egipto deberían estar en los pueblos incas y en los mayas están, y en el otro. Con otros nombres, emuladas con otros nombres. Todo lo mismo, es lo pero mismo. Es lo mismo. Es lo mismo. No hay nada nuevo bajo el sol. O sea, la pólvora ya está inventada. La pólvora es una sola. Le podrá llamar diferentes formas en diferentes países, pero es una sola. El Kabash, que es el Kabash egipcio, que fue ahí donde llegaron, o sea, pero de ahí emigraron, así que perfectamente pueden estar con otros nombres. Sí, hay otras hacedores de otros sacerdotes, otras culturas, que tienen unas ciencias magníficas. No voy a decir que la mía es la única que vale. Hay otras que tienen una sabiduría magnífica y que son heredadas antiquísimamente también y de origen remoto. O sea que el caballo es de los Dabraká, que es el lenguaje del alma, como se dice. Es como el Diksha de los hindúes. Por supuesto. Es medio parecido. Es muy parecido. Tiene horarios, tiene posiciones, tiene forma de meditar, tiene forma de formar una conciencia de tu interior, de viajar hacia tu interior y mejorarlo para mejorar tu exterior. O sea, si vos no te arreglás por dentro, no vas a manifestar ese arreglo por fuera. Si vos no te querés a vos mismo, no vas a manifestar ese arreglo por fuera. Pero lo mismo la persona que se lo apliques o que se lo enseñe, lográs una alquimia interior en ese ser humano que empieza a mejorar su calidad de vida y su calidad de evolución y su calidad de quererse y de querer cosas para sí. Porque el ser humano es muy destructivo, a veces se prende cosas que son nocivas y no las larga. Ellos tienen una prueba para los niños, los bebés, para saber si tenían que empezar a enseñarles, o sea, les enseñaban desde que nacían, ¿tá? Pero para saber si eran niños autodestructivos que tenían que ser más vigilados por los sacerdotes más de cerca, para ir, digamos, pudiendo contrarrestar esa esencia con que habían nacido, con su psique estamos hablando, les daban, cuando nacían, un pedazo de lino mojado. A los bebés. A los pocos días nacidos les ponían en sus manitas un pedacito, como si fuera algodón hoy en día, un puñadito de lino bien mojado, bien frío. Si el bebé lo apretaba, el bebé lo largaba. Veían la reacción. Entonces se veía, si el bebé lo largaba, este niño es un sabio, no da mucho problema a su vida, va a ser un destino bastante bueno, porque ante las cosas que no le gustan,
a soltar, no se va a complicar en aferrarse a lo que es malo o nocivo para él, lo que le está causando una sensación fea. El bebé que apretaba aquello frío, este bebé va a ser un niño que hay que vigilarlo, que hay que estar encima de él, hay que darle mucho autoestima, bla, 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 porque no queremos que el día de mañana tenga una persona al lado que sea nociva y que no la alargue con tal de estar aferrada a algo. ¿Entendés? O sea, eso veía, igual que también le ponían bajo la cuna, es un decir, donde dormía ese bebé, bajo el colchoncito que le hicieran, le ponían de todo tipo de semillas, granos, plumas de pavo, plumas de esto, de lo otro, hojas de flores, hojas de planta. Estornudaba 25 días esa criatura, pero la inmunizaban contra todo. O sea, era una forma de combatir las alergias con que el cuerpo le hacía. O sea, le ponían un poco de cada cosa para inmunizarlo. Porque en los primeros días de estar en contacto, después de estar en el vientre materno, con la vida, como vivo, la vida en la vida, es donde inmunizás o te haces débil ante tales agresiones externas. Entonces le ponían de todo, semillas, ya te digo, pelos de gato, pelos de perro, pelos de lo que fuera, hasta las cosas, escamas de víbora. Se lo ponían bajo ese colchoncito, pero en el ambiente el señor respiraba y vivía para que se inmunizara. Porque no te estamos hablando de una época donde la gente estaba a kilómetros de un médico. Y hubo unas civilizaciones donde los templos o las casas de estudio fueron muy benevolentes con su población y muy de colaborar. Pero hubo unas civilizaciones más tiranas, o más, como todos los gobiernos, donde si no tenían para pagar no eran atendidos. Y tenían que saber medios caseros y cosas caseras para poder ir llevando al diario vivir o las enfermedades. Entonces, ellas no podían dar el lujo de que tuvieran niños enfermizos. Lamentablemente, en una época más dura de vida, que el sano vivía y el enfermo moría. O sea, como pasa hoy en día en muchos lugares. ¿Se morían jóvenes? No el que podía, pero la tasa de vida no era tan alta como la nuestra. Lo que es que hoy la tasa de vida humana es más alta, pero estamos hablando de una vida artificial, porque estamos muchas veces vivos con una tasa de mortalidad mucho más avanzada a base de la medicación. Pero si este mismo ser humano vos lo pones solo en otro lugar, quizás muere antes. Ahora hay que ver cómo se adapta. Nosotros vivimos más años por la medicación, pero vivimos más artificialmente, porque nos enfermamos antes a raíz de la polución. Y a raíz de la forma de vida y los tipos de alimentación que comemos, que es totalmente insana, es todo envasado, es todo transgénico, es todo... Comemos lo que no sirve. O sea, yo le digo, te vas a buscar choclo para una sopa, buscar el que tiene el gusanito, porque el bicho no es tonto, no va a comer un choclo transgénico. Comer el choclo de verdad. No busques el perfecto parejito de los granitos todos iguales, porque ese es totalmente plástico, es artificial. O sea que nosotros también nos enfermamos a raíz de que lo que comemos es todo envasado, las leches envasadas, los jugos envasados, las compotas envasadas, hasta a los bebés, en vez de darle las famosas sopas caseras que hacíamos antes y los purés, las mamás compran los cositos de potecito y le dan las cucharitas de potecito, todo químico lo que le están dando. Las cremitas. Las cremitas y todo eso. Entonces, yo me quiero, la leche, no toma yo leche, me quiero cuando era chica, yogures. en mi época en la escuela te llevabas al Martín Fierro de dulce de membrillo y queso, refuerzo de mortadela, la torta casera. Hoy en día van con alfajor y papita chip. Toda esta generación de niños van a ser hipertensos y diabéticos entre los 20 años, porque están alimentados mal desde la cuna. Entonces, también se enferma más la gente a raíz de que se alimenta mal. Vos encontrás aborígenes, el mismo acá en Latinoamérica, en el Amazonas o en otros lugares, que están aislados de lo que es mal llamada civilización. Digo mal llamado porque para mí la civilización es justamente ser más naturista, no el avance que ha habido. Va a decir que vive más en la naturaleza. Es que vive más en contacto con la naturaleza y sigue el ritmo de la naturaleza. Y son sanísimos. Nunca han tenido nada, hasta que llega una cantidad de humanos, los contagian hasta una gripe cualquiera y las quedan, pobrecitos, porque no tienen ningún tipo de defensas. Pero ellos en su mundo, en su micromundo donde viven, en su sistema de vivencia, son personas sumamente sanas y felices. O sea, y se son incivilizados porque andan desnudos, andan con taparrabos o andan vestidos así o sea. ¿Y quién les dio derecho a otras culturas a creerse superiores? Igual y los invaden y los contagian de todo. O sea, ¿qué civilización? Para mí más civilización es vivir más naturalmente. Pero lamentablemente, bueno, a cada uno tiene su destino, a nosotros nos tocó vivir en esta civilización y hay que aprender a vivirla lo mejor posible y a poder enseñarla a vivir lo mejor posible, dado que en esta civilización donde estamos hoy en día encarnados, tenemos un cuerpo, los vestimos de determinada forma, viajamos en coches, en ómnibus, en aviones, y hay que poder convivir con eso. Y comemos transgénicos. O sea que ahí sabes sobrevivir a lo que estamos más expuestos nosotros que los aborígenes que viven en medio de una jungla y nunca vieron un avión, lo ven de lejos pasar y vos sí no puede ser que ese aborigen esté viviendo en esta misma época. Y sin embargo ellos ven naturalmente y los enferman. O sea, hay tribus, han encontrado tribus en el Tíbet
por ejemplo, porque estamos hablando del Tíbet, que viven hasta 120 años. Perú, ¿no? Era hace poquito también una... También, sí, o sea que... Porque están aislados de la contaminación. Se maneja más con su sistema, cuando se enferma con los musgos. ¿Qué es el musgo? ¿Es el antibiótico? El musgo es el antibiótico. Natural. O sea, ellos saben cómo recurrir más a la naturaleza. Si a uno de nosotros nos largan en la mitad de la selva, no morimos. Pues no sabemos ni cómo curarnos un tajito. Nos infestamos. Ellos saben qué plantas sacar, qué plantas flotar. O sea, están de acuerdo a su naturaleza viviendo. O sea, como decía, la tasa de natalidad de mortalidad era más baja. Sí, el que no estaba preparado, el que lo sacabas del palacio y lo mandabas al medio del desierto se moría. Pero el que sabía cómo vivir en medio del desierto no, convivía con los medios naturales con que se había criado, ¿viste? Siempre yo digo, ser naturista es poder vivir con tu entorno en una armonía y que se brinden a su vez comunicación, de sabiduría, de cómo usar la naturaleza a tu favor. Y yo digo, pero nos fuimos totalmente del tema. Lo que pasa es que son temas sumamente apasionantes. Pero el caballo, te digo, era solamente para sacerdotes, y hace un tiempo, con los reyes de como estábamos hablando de Maestro Orlando con sus libros, empezó a mostrarlo al mundo y bueno, vamos a seguir el lineamiento de él, de empezar a mostrar el caballo para que decía, pero los otros talleres también se van a seguir dando. Bueno, vamos a recapitular entonces, Hilda. Hoy a las 18:30, el 18 de julio 932, sí, perfecto. Casi setembrino. Al lado de Panceta. Al lado de Panceta, ahí se va a hacer el taller de simpatía. Hoy se va a hacer de simpatía, el mes que viene nuevamente se va a hablar de simpatía para aquellos que se inscriban antes. Se tiene que inscribir al 099 005811, que es el teléfono de Ramiro, mi colaborador acá en Paysandú. 099 005811. Sí, o me llaman a mí, 094 847 551. Les repito, 094 847 551 o al teléfono de línea 2508 5813, el teléfono de Montevideo. Perfecto, y ahí... Se pueden inscribir o avisar que están interesados para el taller consta de un manual con las 13 simpatías escritas, explicada cada una cómo se hace y demás. También está Nefrish, está color terapia metafísica, que dimos el pasado, ¿te acordás? Y Nefrish, que se vuelve a dar Nefrish, que el año pasado se había dejado en diciembre, y se vuelve a empezar Nefrish, porque Nefrish en sí es mi punto de partida. Ustedes no se olviden que yo empecé hoy en Paysandú, ya va a ser casi un año, ahora el mes que viene va a ser un año, y empecé con Nefrish, porque considero que la población tiene derecho a aprender Nefrish. Por eso Nefrish se enseña y se enseña de una forma muy fácil de acceder a ella. ¿Y lo aplicás para la vida? Claro, sí, para la vida diaria. Para la vida es una cosa que tiene enseñanzas prácticas. Te duele la cabeza, está mal del hígado, tenés un problema de depresión, tenés un problema con una hija, tenés un problema con un hijo, tenés un problema en pareja. O sea, hay enseñanzas y meditaciones para todo. Un mensaje en la comida, como yo le expliqué de Genial y el alcohol, ¿se acuerdan? Cuando en Navidad, para dar un mensaje a la familia. O sea, para muchas acciones de vida, para el diario vivir, para vivir lo mejor posible. ¿Por qué vas a vivir quejándote? ¡Ay, qué horrible! Yo tengo una semana bien, todos los días pasa una cosa buena. Había tenido 2 o 3 días tranquilo y otra vez tal cosa. ¿Por qué vas a vivir en víctima si podés hacerte de sabiduría para enfrentar la vida y lucharla y vivir bien? Según lo que emanás es lo que atraes. No seas víctima. Porque si sos víctima siempre va a haber un agresor. Si vos te superás el papel de víctima y luchás, sos guerrera o guerrero, vas a darle pelea a la vida y cuando se afronten los momentos malos, porque no siempre está lindo, hay calor, hay lluvia, hay tormenta, hay ciclones. Claro. Cuando vengan los momentos de la vida, los vas a saber enfrentar y salir lo más entera posible. No te sientes a quejarte, ponete a hacer algo. ¿Qué es lo peor que te puede pasar? No hacer nada. Exactamente. Bueno, Gilda, muchas gracias. Bueno, encanta, Paola, un beso, Mónica. Les agradezco, Pila, siempre la posibilidad de estar acá con ustedes. Y voy a seguir estando todos los meses acá que vengan. Por supuesto.